Bueno, continuamos. ¿En qué libro estamos estudiando? Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, escrito por Lucas, el médico amado. La iglesia de Jesucristo avanza a paso agigantado, penetra en los continentes. El apóstol Pablo llevando la batuta en este momento, después de estar con Bernabé inicialmente, después se hizo acompañar de Timoteo. Después, más adelante, se le unieron diferentes personajes y ahora son muchos los que en Asia Menor, los que en Europa están llevando adelante la iglesia del Señor con mucha fuerza, pero también con mucha oposición, En medio de la oposición, en el libro de los Hechos dejamos ver cómo Dios se mueve, cómo Dios toca, hace milagros, cómo las fuerzas del mal se ven en la necesidad de retroceder, porque ante el avance del evangelio el enemigo retrocede. ¿Cuántos dicen amén? Y la predicación de la palabra no cesa, que es lo importante. Tenemos que entender que no se trata de algún que otro milagro. No. Es la predicación de la palabra la que va liberando las ciudades, los países, los continentes. La palabra de Dios va penetrando, cambiando las filosofías de los atenienses, por ejemplo, cambiando la costumbre de los asiáticos en Asia Menor, tocando de forma poderosa a gente en Europa, más al norte. La Biblia se va haciendo patente en el corazón de la gente y esas escrituras predicadas por Pablo van encontrando fruto extraordinario en la vida de las personas. Así que hombres, mujeres, magistrados, políticos, religiosos se van convirtiendo al Señor. Personas de clase social baja, media, alta, esclavos, de todo tipo de personas comienzan a llegar a los pies del Señor y Dios comienza a levantar líderes ungidos, poderosos, llenos de Dios. Y en medio de eso suceden momentos en que hemos aprovechado para destacar, porque ya nos gustaría hacer un estudio profundo, un estudio más bien sistemático y detallado, pero no nos da el tiempo, tenemos que avanzar. Y vamos a tomar lectura en el capítulo 20, del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer desde el versículo 9, desde el versículo 7, desde el versículo 7 vamos a leer hasta el 12. Uno de los pasajes más bonitos del libro de los Hechos. Todos son hermosos, pero este me llama la atención. Algunas veces he compartido de él, porque es un pasaje sencillo y muy bonito, muy práctico. Dice el primer día de la semana. ¿Cuándo era el primer día de la semana? Un domingo. Domingo no es el último día de la semana, es el primer día. Por eso nosotros nos reunimos el domingo, porque entregamos lo primero al Señor. ¿Sabía, no? Que el domingo no es el último día. Algunos piensan, bueno, cuando llega el final de semana, porque algunos lo llaman así, ¿no? El final de semana. No, para nosotros no es el final de semana, es el principio de la semana. Y el principio de la semana nosotros lo recibimos aquí en familia en el Señor, porque dedicamos al Señor lo primero. Atención. Entonces aquí aparece para aclararnos que ese era el concepto que tenían los judíos o la Biblia misma, ¿no? Al mencionar esto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Agárrate, este predicaba más largo que el pastor Tomás, que el pastor Joaquín. Y había muchas lámparas en aquel aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, ¿cómo se llamaba el joven? Que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué bonito poder pensar que la Biblia tiene episodios así tan elementales, tan sencillos, pero tan profundos para entender, para poder descubrir, ¿verdad?, la esencia de los textos bíblicos y para poder, en consecuencia, tomar decisiones sobre lo que aprendemos, sobre la sencillez de la exposición, tomar decisiones para nuestra vida. Y muchas veces se habló de Eutico. Repito que he predicado muchas veces de Eutico, desde diferentes puntos de vista, porque el sueño en las Escrituras tiene su simbolismo, pero también tiene su simbolismo la juventud y tiene su simbolismo un aposento alto con lámparas. Todo tiene mucha luz al respecto de lo que se está planteando y tiene mucho que ver con las reflexiones que podemos hacer, porque todo comienza el primer día de la semana. Se reunieron los creyentes. El apóstol Pablo llega a ese lugar y comienza a compartir con ellos. De manera que cuando hablamos acerca de esto, nos damos cuenta que en Troas está sucediendo algo importante. Hay una visita apostólica y el apóstol ve necesario enseñarles de forma larga. Posiblemente porque al siguiente día tenía que salir, posiblemente porque ellos lo necesitaban, porque era una ocasión en que tenían que escucharle y él vio importante extender la reunión. Entre otras cosas, posiblemente también porque los creyentes, la mayoría eran esclavos, era gente sencilla, que habían trabajado todo el día, que habían salido por la tarde de sus trabajos, 6, 7, 8, cuando la tarde ya se declinaba, cuando el sol se ocultaba, entonces ellos fueron. Recuerde que había lámparas en aquel lugar. Quiere decir que no había luz eléctrica, por lo tanto las lámparas eran de combustible o de velas, de cera, pero además es porque era de noche y necesitaban pues ver la actividad que se estaba desarrollando. Era un aposento alto y estaba abarrotado de gente, porque dice la Biblia que Eutico estaba sentado en una ventana. Bueno, todo esto nos da una sensación tan interesante de un culto nocturno, de una celebración después del día, abarrotada de gente que eran creyentes, que quisieron escuchar al apóstol. Todo esto va abriéndonos los ojos al respecto de una celebración muy interesante, muy puntual, una especie de congreso. Tal vez pudo haber sido de varios días, pero aquí se habla de un día, de ese día puntualmente. No obstante, cuando nos profundizamos, encontramos a un nombre de primero, a un joven llamado Eutico. Por supuesto, el apóstol Pablo en el versículo 9 también aparece, porque está allí, ¿no? Dice, por cuanto Pablo, pero la primera cosa que aparece en nuestro pasaje es un joven llamado Eutico. ¿Por qué Lucas lo menciona? ¿Y por qué relata el acontecimiento de ese joven? Es porque tiene el cargo de llevar consigo toda la carga de la lección del pasaje. Y allí nos encontramos haciendo un análisis profundo de este muchacho, un joven llamado Eutico. Bueno, muchas veces hablamos de Eutico como el que se durmió. Hemos hablado de Eutico como el que estaba despistado por allá en una ventana y se cayó, porque el que se duerme se cae. Y el que se cae de un segundo o tercer piso se muere. Y así sucedió. Pero me parece que hay otras razones para ver a Eutico aquí. Y es
que sencillamente hay un joven que no se quiere perder la actividad. Hay un joven que quiere congregarse, que quiere estar y que es probable que haya trabajado todo el día, pero que cuando llegó la tarde, él quería estar. Como usted hoy martes quiere estar. ¿Por qué? O no se lo quiso perder. ¿Saben? Dios premia la asistencia. Estoy convencido no solamente porque usted aprende y descubre cosas nuevas, sino porque aprovecha la presencia, adora, alaba, ve a los hermanos, se llena de fe al escuchar la palabra. El congregarse es sin duda una bendición. Yo me atrevo a decir que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia es exponerla a la presencia de Dios que se desata en la iglesia. Sí, dele un aplauso al Señor. Se lo merece Él y usted que está aquí, que tiene conciencia de eso. Fíjese que el otro día yo estaba conversando con Gaby y le estaba diciendo, Gaby, mira, la primera cosa que tenemos que hacer es que los hermanos estén, que el liderazgo esté, que la gente esté. Porque si está, la palabra hará su trabajo. El problema es cuando usted no escucha, cuando usted no viene, cuando los jóvenes no se exponen a la palabra y a la presencia, cuando nuestros niños no vienen, cuando están en el móvil, en la televisión, en el partido de fútbol, cuando los jóvenes no vienen, y hay algunos que los castigan, no vas a la iglesia ahora. ¡Wow! Tremendo mal castigo. Castíguelo con otra cosa. No le castigue con la iglesia. No le castigue con las cosas del Señor. Todo lo contrario, ahora va todos los días a la iglesia. Tampoco es un castigo eso, pero no evite la exposición a las cosas de Dios, porque está retrocediendo en el camino cristiano. Mire, este muchacho dice, estaba sentado en una ventana. Un joven llamado Tico que estaba sentado en una ventana, ¿verdad? Y dice, ahí comenzamos, a ver, un segundo, verifico aquí mis notas. Versículo 7, porfa. Versículo 7. Gracias. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto es un culto. Un culto, están los hermanos reunidos, hay cena del Señor. Este es un culto de domingo puntual, donde el apóstol está dando un discurso amplio. Dice el versículo 8, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Qué era un aposento qué? Cuando usted oye aposento alto, ¿a qué se le recuerda? ¿A qué se recuerda el Pentecostés? Inmediatamente, claro, aposento alto, lugar alto. Eso ya, o sea, se carga todo el primer día, aposento alto, mucha luz, muchas lámparas, todos los hermanos, los discípulos. Es primer día de la semana. O sea, muchas cosas interesantes todas. Eso se está dando ahí una bendición. Y entonces ahí aparece el susodicho. Aparece el amigo Eutico, joven, dispuesto. ¿Estaba sentado dónde? ¿Dónde estaba sentado? En una ventana. ¿Por qué? Dígamelo usted, ¿por qué? Fíjese que, repito que la primera cosa que aparece de este joven es que se congregó. Se pudo haber quedado viendo la tele, no había tele en ese tiempo. Se pudo quedar en el móvil, no había móvil. Pero sí que había juego de cualquier cosa, no sé si de fútbol, pero sí que había entretenimiento en el barrio. Los jóvenes siempre tienen algo que hacer entre sus amigos, pero él decidió estar en la iglesia. Insisto en esto, insisto, ahí está. Y no solo está en la iglesia, como primera característica de este muchacho que me gusta mucho, la primera cosa que aparece es que está despierto para congregarse. Y digo despierto porque envuelve el estar despierto en el pasaje. Y él estaba despierto espiritualmente, despierto para congregarse. No me quiero perder esto.
y despierto para congregarse, evidencia que estaba en la celebración. Él, dentro de la celebración, dejó el sitio cómodo para que alguien se sentara, y él se sentó ¿dónde? En la, posiblemente con todo respeto y cariño, una nalga sí, otra no, incómodo, recostado, buscando ahí la manera de mantenerse. Estaba una ventana. ¿Acaso son las ventanas diseñadas para sentarse? No, evidentemente. Pero vale la pena decir que Eutico dejó el sitio para otro. Pero además, dice que había muchas lámparas y hacía calor. Ahí estamos buscando la manera de arreglar los aires de la iglesia. Pero usted está aquí a pesar del calor. Afuera hace más calor, hace 41 grados, ¿no? 40 grados marcaba el termómetro del coche, King. Una barbaridad. Espantoso, ¿no? Pero allá también hacía calor y Eutico estaba. ¿Por qué? Tenía interés. Tenía interés en congregarse. Saben, queridos hermanos, se me ocurre que vienen tiempos en que nosotros vamos a tener que esforzarnos para tener nuestra celebración. Tendremos grandes celebraciones, pero vamos a tener que esforzarnos. Vamos a tener que desplazarnos. Vamos a tener que aguantar un poquito de incomodidad. Esperemos que la menos posible, pero es probable que tengamos que caminar un poco. Un espacio así, si aquí hay 600 y tantas sillas, pues vamos a tener 2000 sillas. Entonces usted a lo mejor le voy a ver la cara allá, al otro más lejito, y usted va a tener que caminar un poco más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a tener tarea, Joaquín. Mauricio, viene trabajo, creo yo. Tarde o temprano nos vamos a ver en un trabajo imbuidos con serio, y la pastora se le van a manchar los zapatos de polvo. Que el otro día nos estaba diciendo, bueno, yo estoy dispuesta a los zapatos de polvo, ¿qué le parece? Yo te los limpio en casa, mi vida. Él se esforzó por mantenerse despierto. No solo estaba despierto, sino que él se esforzó por mantenerse despierto. Todas las circunstancias adversas que se presentan en el pasaje, un sermón largo, unas lámparas que daban calor, un lugar abarrotado de gente, un aposento alto donde estaba sentado en una ventana. Todo esto implica de que la vida cristiana o la celebración incluye, dentro de la realidad de estar despierto y estar dentro de Dios, incluye una incomodidad, incluye unos obstáculos que salvar y un estar a pesar de. Hermano, esto es bien importante, poder asumir que nuestro servicio al Señor, que nuestra adoración, que nuestro culto o celebración va a estar cargado, y algunas veces está cargado por un desplazamiento, por un pago extra de pasajes, por una circunstancia adversa que vamos a saltar, porque nuestra fe no va a encontrar obstáculos para detenerse, va a encontrar obstáculos para ser salvados y llegar a la meta de decir, yo hoy fui a la iglesia. Qué bueno eso. Eutico estaba despierto para eso, pero a pesar de la incomodidad, él saltó los obstáculos. No quiso detenerse, él no quiso que nada le obstruyera el paso para adquirir la bendición, y en medio de todo ese calor agobiante, y estuvo toda la noche en una celebración. Les dije que es probable que había trabajado durante el día y ahora él estaba imbuido en la palabra. Él quería aprender. Y me pregunto yo, el interés por estar es el querer adorar, el querer servir, el querer aprender. Su motivación para estar hoy es aprender de la palabra, crecer en fe, profundizar en los principios, tener la disposición de cumplir lo que Dios nos dice. Mi pregunta:
¿qué respondería usted? Aquí encontramos un muchacho dispuesto. Miren, no es alguien que se quedó dormido y no sé qué, que estaba. No. Es alguien que estaba bien despierto. Despierto espiritualmente. Pero despierto también con esfuerzo. Se esforzó para mantenerse despierto. El calor y todo el agobio y el cansancio lo estaba venciendo el sueño. Bueno, hay quien dice, ¿y dónde estaban los padres de ese muchacho? No lo sé, es probable que fuera un joven, pues no tan niño. Y hay quien se atreve a decir que era el único miembro de su familia que era cristiano. Porque los papás no aparecen en la escena hasta el final a su familia. Y todavía no se les menciona con detenimiento. Pero él se esforzó. Dice, rendido de un sueño profundo. ¿Dónde está? Dice ahí, rendido de un sueño profundo, por cuanto el apóstol Pablo disertaba ¿qué? Es que alguien decía a alguien que se quedaba dormido siempre. Digo, pastor, es que yo no sé qué usted tiene, pero en cuanto lo oigo me duermo. No, es broma. Es broma, pero hay quien se queda dormido en la iglesia, ¿sabe? Dice, es como un somnífero el pastor. Él comienza a hablar y yo espero que no sea así. Que no, dígale al que tiene al lado, no te duermas. Puede ser, ¿no? Puede ser que alguno se duerma. Puede ser que alguno se duerma. Había uno que hasta roncaba. Y tenía al lado una hermana que le estaba dando así cada rato, tac, porque ya era demasiado. Pero en este caso, dice, estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, y encima dice, vencido del sueño. Esta insistencia en el texto nos deja ver que él estaba luchando. Porque nadie puede ser vencido si no lucha. Para ser vencido equivale a estar luchando y no poder más. Pero evidentemente él estaba intentándolo. Seguramente la mayoría de los que están aquí estuvieron trabajando con calor durante el día y a veces pues te da sueño. A mí también. Alguna vez voy a América, les cuento que voy a América, sí, a un congreso, y claro, cuando allí son las 9 de la noche, por ejemplo, que me pasan a predicar, o las 8 de la noche, cuando es culto por la noche, y el culto es a las 8 de la noche, ¿a qué hora es aquí? Pues son las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana yo paso así, hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y, pastor, ¿y qué tiene? Bueno, estoy aquí con mucha ganas. Qué alegría de estar. Pero la alegría la tengo a media. Estoy con la gasolina, estoy cambiado de horario. Y nos pasa uno y otro día hasta que te recuperas, así como a los 5, 6, 7 días, 8 días. Y cuando ya te recuperas, tienes que venir para acá. Y entonces llegas aquí el domingo por la mañana. Hola, hermano. Pues es así, usted sabe, porque la mayoría han viajado a América y cuando uno está cambiado horario, pues estás perdido. Tienes el jet lag a tope y estás perdido. Pues aquí, este muchacho que había trabajado seguramente todo el día y ahora el apóstol Pablo se tira el sermón más largo que tenía porque quería enseñarles y él tenía toda la intención y luchó. Y me parece allí que aparece en el texto la realidad de que luchó. Luchó para entender, para aprender. Luchó para quedarse despierto. Luchó. ¿Sabe? Me parece que ese espíritu de batallar en contra de lo físico, de lo material, y aún por lo espiritual, evidencia aquí el texto eso y nos deja ver que tenemos que luchar. Yo sé que no tenemos mucha fuerza muchas veces, que es difícil la vida cristiana, pero hay que batallar. Hay que mantenernos y luchar e insistir. No te dejes vencer, por favor. Joven, no te dejes vencer. No te dejes vencer.
Insiste, el Señor te va a ayudar. ¿Y saben qué pasó con Eutico? Pasó lo inesperado, pasó lo no deseado. Pasó que, mire, al final, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo. ¿Cuánto tenía cada piso? Pues por lo menos 2,5 metros, 3 metros con las separaciones. Entonces 3 metros, más 3 metros, más 3 metros, serían pues, unos 9 metros o 8 metros, muy alto. Mire, dése cuenta que aquí pues tendremos, ¿cuánto, Joaquín? 4 metros aquí, 4 metros. Póngale otro tanto para arriba y caerse de allí, pues una vez estábamos aquí construyendo, estábamos aquí haciendo obra en la viga, ¿te acuerdas, Joaquín? Y había un señor por aquí que estábamos en verano y trajo su hijo que estaba de vacaciones. Y él lo trajo en silencio. Entonces resulta que se subió al tejado para hacer cosas en el tejado y subió al hijo allí, un muchacho joven. Y cuando estábamos aquí trabajando, de repente oímos ¡boom! Nos pegamos un susto. El muchacho cayó ahí, todos mira, volteamos porque hizo ¡boom! Como si lanzaran un saco de arena así desde alto. Ahí hizo abajo ¡boom! El hombre bajó volando. Cogió el muchacho, se lo echó al hombro y salió corriendo por la calle para arriba. Y le decíamos, llamamos a la ambulancia, y él iba corriendo con el muchacho. Y tenía miedo a la policía y a la ambulancia, le tenía miedo a todo. No sé, bueno, usted se puede imaginar por qué razones, pero era una persona que se había contratado para hacer ese trabajo y él no había dicho nada de su niño ni nada. Las leyes del trabajo son exigentes en Madrid y él se fue, no volvió. Ni supimos más del muchacho. El muchacho no murió, pero iba desmayado. Después nos dimos cuenta que no le había pasado mayor cosa, los golpes, pero caerse de un tercer piso, aquí el médico Lucas que está escribiendo dice que cayó del tercer piso abajo y fue levantado. Entramos en la tercera parte del mensaje. No solamente estaba despierto espiritualmente, no solamente estaba despierto a pesar de los obstáculos que tuvo para estar despierto. Ahora, él, aunque está dormido, este muchacho estaba despierto para dar un testimonio a los hermanos, para ganarse el cariño de los hermanos, para ganarse la gracia de la iglesia y el favor de la gente de una manera tan especial. Mire el versículo 9, por favor. Versículo 9 dice, y fue levantado muerto. Alguien lo levantó. ¿Quién lo levantó? Los hermanos, cuando se dieron cuenta que se había caído, fueron y lo levantaron. No fue como Ananías y Zafira cuando los malvados aquellos mentirosos cayeron muertos. Los cogieron y se los llevaron a enterrar. Pero aquí alguien tenía carga por Eutico. Parece que era un muchacho apreciado. Era alguien a quien le importaba la gente. Y mire, allí él fue levantado muerto. El versículo 10 dice lo siguiente. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Cuando dice esto, nos lleva a pasajes del Antiguo Testamento donde los profetas, cuando hubo algún niño importante de alguien espiritual, de alguien que necesitaba un toque de Dios, los profetas se echaron encima del niño. ¿Usted se acuerda de Elías y de Eliseo? Eliseo con el hijo de la tsunamita, que hablamos de él hace poco tiempo, se echó sobre el niño. Boca con boca, ojo con ojo, pecho con pecho, mano con mano. El apóstol Pablo, yo no sé qué le pasó, pero el Espíritu Santo lo tomó y se echó encima del niño y gritó a los que estaban ahí, no os preocupéis, no os alarméis, pues está vivo. Pero Lucas, que es médico, en el versículo 9, dice que estaba ¿qué? Lucas está haciendo el relato y dice, y Lucas es médico, Pablo no es médico, pero Lucas es médico y dice que fue levantado muerto. Pero Pablo lo volvió a acostar y se le echó encima. Versículo 10. ¿Y qué dice? Está vivo. Lucas dice está muerto. Pablo dice está. El mundo dice está muerto.
La gente dice, está muerto, no hay posibilidad. Esto no tiene remedio. Pero Dios es un Dios de esperanza. Y Pablo portaba esa esperanza, era el apóstol. Pablo portaba esa esperanza, tenía fe. ¿Sabe qué sucedió allí? Sucedió que quien está despierto para lo espiritual, quien está despierto a pesar de los obstáculos, termina estando despierto para Dios, porque vive la resurrección. Vive la resurrección. Y el apóstol Pablo, si algo predicaba, era la resurrección de los muertos. Y ahora hay un poder aquí desatado. Y él dice, no os alarméis. Esto da otra vez evidencia de que él estaba despierto ante la relación de los hermanos. Se había ganado el cariño de los hermanos. Estaban alarmados. Amaban a Eutico. Era importante aquel joven dentro de la iglesia. Como usted es importante para el Señor dentro de la iglesia y para nosotros. Usted es importante. Por favor, entienda que cada persona que está aquí en la iglesia, que cada joven, que cada niño es importante en el camino del Señor, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Era importante. Y ahora aquellos hermanos que estaban alarmados, dice, no se alarmen, dice el apóstol Pablo, tranquilos, tranquilos que nuestro muchacho, nuestro hermano Eutico, nuestro joven cariñoso, el que le dio la silla a la hermana Pepa, el que estaba desde el principio del culto a pesar de que estaba cansado, el que está vivo. Nadie resucita si no es porque Dios muestra su gracia y su poder para él. Esto es importante, porque esta es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio se llama vida. La esencia del evangelio es resurrección. La esencia de la predicación es volver a la vida en medio de la mortandad que hay en este mundo. Cuando todo el mundo ve lo negativo, cuando todo el mundo está desesperanzado, nosotros en el nombre de Jesús tomamos fuerza y aliento en la palabra para vivir en otra dimensión. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no os alarméis. Cuando viene la alarma, cuando la muerte se enseñorea de las personas, cuando no hay esperanza, cuando no hay fe, cuando no hay estabilidad, cuando no hay cariño, cuando no hay amor, cuando no hay hermandad, cuando no hay congregación, cuando no hay palabra, cuando no hay luz, cuando no hay aposento alto. Allí viene la desesperanza. Pero cuando hay todo esto, no importa lo que te pueda suceder, hay esperanza y la vida se hará presente. ¿Te gustó eso o no? Esto es importante, porque esto es la esencia de lo que predicamos. Es la esencia. Aquí hay un muchacho muerto, pero hay una palabra apostólica. Aquí hay una iglesia triste, pero hay un poder que se desata sobre el muchacho. Aquí hay una noche larga de predicación, cansina posiblemente a la luz de la carne. Pero hay una palabra de fe y de vida. ¿Y saben qué? En esto consiste el evangelio. En un camino posiblemente tortuoso, difícil. Un camino que nos lleva hacia el Calvario. Un camino que nos lleva hacia la muerte. Un camino que se hace estrecho, ascendente. ¿No dice así la palabra acaso? Que el camino es estrecha la senda y la puerta angosta. Esforzaos, dice la Biblia, por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué no entrar por la puerta ancha? Si es más cómodo. No, porque la puerta del evangelio es angosta. Porque el camino del evangelio es estrecho y ascendente y a veces cansado, porque tenemos que luchar y luchar y luchar. Y a veces oramos y no vemos respuesta a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Cuántas veces nos encontramos un poco desesperanzados y nos encontramos allí alarmados por lo que está pasando a nuestro alrededor? Pero ¿sabe qué? Hay una palabra de esperanza. Y en estos pasajes nosotros encontramos esperanza. Hay un señor que está predicando que dice, no se alarmen, está vivo. Pero si el médico acaba de decir ¿qué te dijo el médico? No sé. ¿Qué te dijo el abogado? ¿Qué te dijo el propietario? ¿Qué te dijo el dueño de la casa? ¿Qué te dijo el mecánico? ¿Qué te dijo? No lo sé. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra profética que dice, no te alarmes, está vivo.
hay futuro, hay esperanza, hay posibilidad. Dígale al que tiene al lado, tranquilo, hay posibilidad. Versículo 11. Después de haber subido, otra vez. Escúcheme, es que me gusta mucho, ¿sabe? Me gusta mucho el pasaje. Mire, todo eso pasó allá abajo porque fue donde se cayó. Pero dice que otra vez subieron. O sea, esta gente no se cansa. Dígale al que tiene al lado, no te canses. El Señor está contigo. Él te va a fortalecer, te va a ayudar. La verdad es que se esforzó para tener a los hermanos contentos. Mire, después de haber subido, es que vino la cena, porque no habían tenido la cena. Y comieron el pan y bebieron el vino y habló largamente hasta él. ¿A qué hora es el alba? ¿Y qué hora aquí sale el sol? ¿A qué hora? En estos días, así a las 6, 6:30, ¿no? 6:15 por ahí. Mi casa, yo veo que se despunta por detrás del Wanda. Se levanta el sol por ahí. Bonito. Bonito. Yo tengo una terracita donde veo que sale el sol por ahí, por detrás del aeropuerto. Entre el aeropuerto y el Wanda sale el sol. Bonito. Se ven unos colores hermosos, esperanzadores. Y hasta esa hora estuvo predicando Pablo. Si esta gente había trabajado todo el día. Pero es que, ¿sabe qué? Cuando se muestra el poder de Dios para dar vida, no hay hora. No hay hora. Primero Dios. Hasta el alba, y así salió. Versículo 12. Y llevaron al joven, ¿qué? Volvemos con Eutico. O sea, el apóstol Pablo y el Lucas le da importancia a la palabra, a la amplitud de la explicación, a lo largo del discurso, porque hasta para Lucas parece que era larga la predicación. No obstante, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Saben por qué fueron consolados? Fueron consolados no solo por la predicación, sino también por el milagro y porque Eutico, que para ellos era importante, que se había ganado su corazón, que estaba despierto para una buena relación con los hermanos, les brindó consuelo. Cuando nosotros tenemos buena relación, porque estamos despiertos para eso, dando testimonio, fidelidad, entrega, entonces, ¿sabe qué sucede en la iglesia? Sucede que sencillamente consolamos a los hermanos. Servimos como el Espíritu Santo, paracletos, consolador, animador, alguien que se ocupa en que nuestra fe no flaquee. Porque usted que vive con esfuerzo la fe, usted que ha resistido noches enteras de dificultad, de prueba, de contradicciones, usted que la mano de Dios le ha visitado para levantarle, usted es una bendición para su hermano. No lo dude. Usted es una bendición para el hermano. Usted está diseñado en medio de sus pruebas, de su conflicto, para decir al hermano, eso también me pasó a mí, pero Dios me ayudó. ¿A qué es bueno eso? Alguna vez yo le he dicho a algún joven, le he dicho a algún pastor, le he dicho tranquilo. Algún pastor el otro día, cada semana me llama algún pastor y me dice alguna cosa y yo tengo que responderle, pero uno me llamó y me dijo, pastor, no sé qué hacer. La iglesia no me crece. Los pastores se preocupan y se preocupan por eso, porque las ovejas, los pastores quieren que sus iglesias crezcan y oran por eso. Y dice, pastor, y salí a evangelizar con mi esposa y los hermanos no nos acompañaron, pero fuimos ella y yo, porque pensé, mire lo que es el corazón de un pastor. Pensé que si los hermanos no habían venido el día de la evangelización y con mi esposa no íbamos a salir, ¿qué íbamos a decir luego al Señor y a la iglesia? No vinieron ustedes y nosotros tampoco salimos. ¡Qué belleza! Él estaba en esa contradicción, ¿sabe? En esa situación de decir, no, tenemos que ser testimonio y hay que salir. Pero me decía, pastor, no me crees. Estoy desesperado porque yo quiero que la iglesia crezca. Y yo le dije, pastor, tranquilo. Hay temporadas en que no vemos fruto, pero esa insatisfacción,
esa en la que te encuentras va a llevar a tu iglesia a la multiplicación. No pares, no dejes de sentir eso. ¿Sabe por qué? Porque algunos se conforman y dejan de pelear. Pero ahí hay uno que se llama Eutico, que volvió al aposento alto y consoló a los hermanos. Esto fue espectacular. Y usted que está luchando, ¿sabe por qué está luchando? Y por qué, entre otras cosas, Dios te permite pasar por prueba. ¿Sabe por qué ha pasado por esa tortuosa prueba? Para poder decir a los hermanos, sigue luchando, que hay bendición. En el futuro el Señor te va a ayudar, porque me ayudó a mí. Me ayudó a mí. Todo tiene su razón. Todo tiene su causa. Pero el libro de los Hechos nos da estos episodios, así como para decir, no te duermas. Mantente despierto. Mantente despierto. Despierto aunque te caigas. Vuelve a levantarte. Despierto con los hermanos. Despierto con el sermón largo. Despierto con cualquier circunstancia que se te atraviese. Ojo, ábrete. No dejes que se te duerma la vida espiritual. Porque Dios tiene para ti cosas bonitas, cosas hermosas. Y un día las cumplirá. Sabe que un día abriremos los ojos y tendremos de frente al Señor. Un día llegará en que tal vez en la tierra digan, ya no está. Pero nosotros estaremos en su presencia vivos para siempre. Seamos fieles aquí. Mantengámonos despiertos para que Él pueda mostrar su gloria. Ya sé que algunas veces es difícil porque la noche se hace larga. La oscuridad y el calor agobia. Pero no te rindas. No te rindas. Dígale al que tiene al lado, no te rindas. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Es normal que algunas veces te canses. Es bastante natural que el calor te agobie. Las pruebas terminan siendo agotadoras. Las dificultades nos cansan humanamente hablando, pero este mensaje es de ánimo, ¿sabe? Es un mensaje de estímulo para continuar. Y garante es Dios, que dice, yo tengo vida para ti. Yo tengo vida para ti. Te has caído, has tropezado, te has roto los dientes, tienes un ojo amoratado por el golpe, te quebraste un brazo o una pierna y no puedes transitar en la palabra, has incumplido, has fallado, alguna cosa te ha pasado, lo has intentado hacer bien y has luchado, pero te ha rendido el sueño. No aguanté, pastor, no aguanté. Pero el Señor te dice, esta tarde yo estoy contigo y yo te doy vida. Yo te doy vida. Como dijo el profeta Ezequiel, escuchó de parte del Señor que dice, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu que traiga vida sobre esos huesos y vivirán. Y hoy el Espíritu Santo, ya no solamente el apóstol Pablo, sino en representación del apóstol, en representación está la palabra apostólica, la palabra profética que se posa sobre ti esta tarde y te dice,
Traigo vida sobre ti. Traigo vida sobre tu familia. Traigo vida sobre tu trabajo, sobre tu economía, sobre tu salud. Traigo vida. Levanta tus dos manos. Tus dos manos y dile: Señor, hoy necesito tu vida. Necesito la vida de tu presencia, de tu espíritu. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Dígaselo. Ven sobre mí, Señor. Como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Eliseo, Elías. Espíritu Santo, mayor eres tú. Pósate sobre mí y dame vida. Y dame vida, Señor. Emite tu voz sobre mí diciendo que vivo. Señor, dame vida, dame vida. Dame vida, dame salud, dame provisión, dame tu fuerza. Dame el volver al aposento alto. Dame el seguir adorándote. Dame, Señor, la fuerza que necesito. Dame de ti. Si me das de ti, estaré completo. Si me das de ti, Señor, nada me faltará. Si me das de ti, la gloria tuya se dejará ver en mi vida. Danos de ti como iglesia, Señor. Pósate sobre este lugar, Espíritu Santo. Ven, ven, ven otra vez. Y tu palabra vivifique nuestra vida hoy.